Hola, buenas tardes. Soy Alan Obrego y voy a estar moderando este debate el día de hoy. Oigan, lo que vamos a hablar de hoy es algo que está sucediendo en Nuevo León, no es un caso inventado ni de otro país. Estamos hablando de que cientos de niños de los CENDI, los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, salieron positivos a plomo en la sangre, niños de 0 a 7 años. Para que tengan el contexto, entre marzo y abril de este año se analizaron 1.239 niños en 12 CENDI. De esos, 329 salieron positivos, 84 de ellos en nivel crítico. Y la empresa que está siendo señalada como responsable es SIG Nacional, que está en San Nicolás de los Garza, a menos de 2 kilómetros de alguna de estas escuelas. La Profepa ya confirmó que sus emisiones de plomo superan 2.200% del límite legal. Sí, 2.200%. Hoy vamos a escuchar todas las partes, a los papás afectados, a la empresa, a los médicos, a los activistas, a la diputada que metió el tema en Congreso y al final el funcionario de la Profepa, que va a dar su veredicto. Buenas tardes. Yo tengo un niño de 4 años que va al CENDI. Cuando nos avisaron que le iban a hacer una prueba de sangre, la verdad pensé que era de rutina. No me imaginé que me iban a decir que mi hijo tiene plomo en la sangre. El doctor nos explicó que el plomo daña el cerebro de los niños y lo peor es que ese daño es permanente, no se revierte. O sea, no es como una infección que se cura con antibiótico. Le va a afectar cómo aprende, cómo se concentra, su desarrollo. La OMS dice que no existe ningún nivel seguro de plomo en niños, ninguno. Y la pregunta que yo me hago todo el tiempo es, ¿por qué nadie nos dijo nada antes? SIG Nacional lleva años ahí. En 2020 ya la habían inspeccionado y encontraron 49 irregularidades. En 2024 le pusieron una multa de 15 millones de pesos. ¿Y siguió operando? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién decidió que era más importante que siguiera funcionando que proteger a los niños que van a la escuela a 2 cuadras? Yo lo que exijo es simple, que atiendan a mi hijo y a todos los niños afectados, que SIG Nacional pague los daños porque la ley lo dice. Está en el artículo 203 de la LGEPA, y que esa planta no siga operando junto a una escuela. Así de sencillo. Buenas tardes a todo el auditorio, me presento, soy el licenciado Carlos Mastachi y vengo aquí en defensa de la empresa SIG Nacional. Miren, yo entiendo perfectamente la preocupación de las familias y SIG Nacional no está aquí para minimizar lo que están viviendo o para hacerse de la vista gorda, pero sí necesito un debate justo y con información correcta. Cabe mencionar que nuestra empresa lleva más de 60 años en Nuevo León y generando más de 600 empleos directos a la fecha. Hemos operado además con todos los permisos que las autoridades ambientales nos han requerido, además que estos permisos han sido otorgados por las propias autoridades, avaladas y certificadas. Ahora, si los permisos estaban mal calculados o las normas eran insuficientes para su regulación, este también es un problema del gobierno y del propio sistema, no solo de la empresa. Es injusto culpar a la empresa. Como segundo punto, hasta hoy no hay un estudio que diga con certeza científica que el plomo de estos niños viene específicamente de nuestra planta. En la zona metropolitana de Nuevo León sí es bien sabido que hay mucha industria. La refinería de Pemex en Cadereyta, las fundidoras, las cementeras. El plomo también puede venir de pinturas viejas, de tuberías y del propio drenaje del subsuelo. No es justo señalar no solo a nosotros, sino un análisis completo. Claro, eso no significa que no tengamos responsabilidad. Estamos trabajando en las medidas correctivas que ordenó Profepa y estamos abiertos a negociar una reubicación si el gobierno apoya el proceso. Lo que no podemos aceptar es una clausura definitiva de un día para otro, porque eso destruye 600 empleos de familias que también merecen protección, además de nuestra propia producción. Buenas tardes, yo participé en el estudio que se hizo en los CENDI y quiero que quede muy claro lo que encontramos, porque los números son fuertes. De 1.239 niños analizados, 329 salieron positivos a plomo, eso es el 26.5%, y 84 de ellos están en nivel crítico, o sea, necesitan atención médica inmediata. Estamos hablando de niños entre 0 y 7 años, que es exactamente la etapa en la que el cerebro se está desarrollándose más rápido. El plomo es un neurotóxico, no hay nivel seguro. Lo que hace es dañar el sistema nervioso central, afecta la memoria, la concentración, el lenguaje, el coeficiente intelectual. Y ese daño no se cura, se puede trabajar con terapias para minimizar el impacto, pero el daño base es permanente. Ahora, lo que me parece importante decirle al representante de la empresa es esto. Desde el punto de vista médico, el patrón que vemos es muy claro. Los CENDI con más casos positivos están en Monterrey, Escobedo, Apodaca y San Nicolás, que es exactamente el radio de influencia de SIG Nacional. Eso no es casualidad, es epidemiología. Y la LGEPA, en su artículo 15, dice que ante riesgo de daño grave a la salud, el principio de precaución obliga a actuar aunque no haya certeza absoluta. No podemos esperar más estudios mientras los niños siguen expuestos. Hola, muy buenas tardes. Miren, les voy a ser muy honesto. Yo ya llevo años trabajando en comunidades del área metropolitana, documentando estos casos de contaminación industrial. Y este caso en específico de los CENDIs no me sorprende, la verdad, porque es algo que, bueno, es algo que lo que más me enoja es que lo llevamos diciendo años, años y nadie hacía nada nunca. En 2025 ya había investigaciones,
del Guardián y del Quinto Elemento Laboratorios, que ya habían documentado estos niveles altísimos de plomo y peligrosísimos. Había plomo, cadmio y acérnico en el suelo y en el polvo de las casas, de los parques y de cualquier lugar que salieras de tu casa, en un radio de 2.5 kilómetros alrededor del SIG Nacional. Las familias que llevan aquí respirando eso, los niños, los abuelos, están afectando muy drásticamente la salud de esas personas. Y las autoridades tardaron más de un año en actuar con contundencia que se debe actuar en este tipo de casos. Y déjeme ser muy honesto, ese tiempo de retraso tiene muchas consecuencias reales para estos más de 300 niños. Y déjeme ser muy específico, son 329 niños. Y en este momento, si se me permite, quiero hablarle directamente al vocero de la empresa. Quiero recordarle que el artículo 4 de la Constitución mexicana tiene algo muy claro, y es algo que todos pueden buscar y leerlo por su propia cuenta. Toda persona tiene el derecho a un medio ambiente sano. No dice, excepto si la empresa genera empleos. No hay excepciones para estos casos. El artículo número 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente confirma ese derecho con base a toda la política ambiental. Lo que nosotros exigimos no es nada más que eso. Exigimos lo justo para todas estas familias, que es la clausura definitiva, remediación del suelo y del aire contaminado en toda la zona afectada, además de un buen fondo de reparaciones de daños pagado por esta empresa que lo único que ha hecho es perjudicar a la gente de este municipio y de esta zona. Y queremos auditorías ambientales para todas las industrias cercanas de las zonas habitadas, como lo establece nada más y nada menos que en la norma mexicana de auditoría ambiental número 160 de la SCFI del 2012. Porque las comunidades pobres no son zonas de sacrificio. Eso es todo lo que tengo que decir. Buenas tardes. Yo fui quien impulsó formalmente las pruebas de plomo en los ENDI. Llegó a mí porque directoras de esos centros me contactaron preocupadas, ya que llevan años viendo niños con problemas de desarrollo y no tienen una explicación. Cuando empezamos a investigar, encontramos que el problema era más grande de lo que imaginábamos. El propio gobernador Samuel García reconoció públicamente que las normas ambientales en México son obsoletas y permisivas, y tiene razón. SIG Nacional operó durante décadas con permisos que ya no tenían sentido dado el crecimiento urbano de San Nicolás. ¿Eso es una falla del sistema? Sí, pero también de quienes tuvieron la información y no actuaron. Otra cosa que quiero agregar, porque me parece muy grave, en los últimos años han muerto 3 maestras de los CENDI, menores de 30 años, con cáncer. 3. Esto no solo es un problema de los niños, es un problema de toda la comunidad que vive y trabaja cerca de esa planta. Desde el Congreso estamos promoviendo 2 cosas concretas. Primero que nada, que se prohíba instalar industrias de residuos peligrosos a menos de 5 kilómetros de zonas habitadas o escuelas. Y segundo, que haya un monitoreo de la calidad del aire en tiempo real en toda la zona metropolitana. No podemos seguir esperando que haya una crisis para actuar. A ver, al señor de la empresa le quiero preguntar algo directo. Usted dice que no hay certeza de que el plomo venga de su planta, pero la Profepa ya inspeccionó y dijo que sus emisiones superan 2200% el límite legal. 2200%. Y aún así no hay certeza. ¿Cuánto tiene que ser para que sí la haya? Y otra cosa, en 2024 les pusieron una multa de 15 millones de pesos y siguieron operando. Eso me dice que para su empresa es más barato pagar la multa que arreglar el problema. Mi hijo no es una externalidad negativa en su balance financiero, es un niño. Y el daño que tiene en el cerebro no se cura con 15 millones de pesos. Con todo gusto me tomaré un momento para responderle al activista. Los estudios que cita de The Guardian y el Quinto Elemento Lab no son estudios gubernamentales con metodología certificada. Señalar solo a SIG Nacional cuando hay una refinería de Pemex en Cadereyta, fundidoras y otras industrias en la zona no es rigor científico. Señores, es una vil cacería de brujas. Es seleccionar al villano más conveniente. Y a la diputada, proponer una exclusión de 5 kilómetros de un día para otro sin un plan de transición real es populismo barato, señores. No nos dejemos engañar. Nosotros dijimos que estábamos abiertos a negociar una reubicación ordenada, pero eso requiere tiempo, recursos y voluntad de todas las partes. No se resuelve con un decreto. Muchas gracias. Mire, al vocero de la empresa le digo esto desde la medicina. El principio de precaución existe exactamente para situaciones como esta. El artículo 15 de la LGEPA dice que cuando hay riesgo de daño grave e irreversible a la salud, la falta de certeza científica absoluta no es excusa para no actuar. Ese principio existe porque en salud pública no podemos esperar años de estudios mientras los niños siguen expuestos. El patrón epidemiológico es claro. No necesito un experimento de laboratorio para decir que algo está muy mal en esta zona. Los números hablan solos. Y cada día que pasa sin acción es un día más de daño neurológico en niños que no tienen la culpa de nada. Me encantaría decirle algo al vocero del SIG Nacional. Este argumento que menciona de los 600 empleos, yo
Yo ya lo conozco muy bien y lo he escuchado un montón de veces en cada conflicto ambiental y siempre es el mismo. Si nos cierran, mueren los empleos. Pero lo que no te dicen es el costo social del otro lado, nada más y nada menos que el daño de los niños, daños que ya está comprobado, daño neurológico permanente, lo que va a generar que tengan un menor rendimiento escolar, menos oportunidades laborales y van a generarle en estos niños una dependencia del sistema de salud a su corta edad. El costo social de la contaminación supera con creces los 600 empleos que menciona. Y me encantaría recordar una cosa que ya lo había mencionado anteriormente, pero me gustaría mencionar que el artículo número 4 de la Constitución mexicana no se escribe con letra chiquita, se escribe en mayúsculas. El derecho al medio ambiente sano es de todos y cada una de las personas. Esto, además de los niños que están afectando cada día con esa fábrica, también incluye a los propios hijos de los trabajadores de esta planta, porque a ellos, como a todas las personas que ha afectado, a todas las familias de la zona, también les afecta para mal. Eso es lo que tengo que decir. Que estén dispuestos a reubicarse. Si el gobierno apoya, me confirma que saben perfectamente que no pueden seguir ahí. Esa reubicación tenía que haberse hecho hace años. Y el costo de este traslado no puede caer sobre el erario público, sobre los impuestos de los ciudadanos. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 203, es muy clara. Quien contamina, repara. Así funciona. Este caso tiene que volverse un precedente. Si Nuevo León, el estado más industrializado del país, no puede proteger a sus niños de esto, ¿qué mensaje le estamos dando al resto de México? Muchas gracias a todos por sus participaciones. Escuché con atención cada postura y ahora me toca a mí emitir el veredicto de la Profepa como instancia federal de protección ambiental. Quiero empezar reconociendo algo. Esto no es un caso sencillo. Aquí hay familias con hijos enfermos, una empresa con décadas de historia, trabajadores que dependen de desempleo, médicos con datos contundentes y activistas que llevan años documentando lo que el gobierno tardó en entender. Todos tienen parte de la razón, pero hay un principio que está por encima de todos los demás argumentos, y es el artículo 4 de la Constitución, el derecho de toda persona a la salud y a un medio ambiente sano. Y ese derecho fue violado. Los hechos son estos: 329 niños positivos a plomo de 1.239 analizados, 84 casos críticos de emisiones de zinc nacional que superan el 2.200% del límite legal de la norma OM 085 Semarnat, un patrón geográfico que coincide exactamente con el área de influencia de la planta, antecedentes documentados del 2020, una multa de 15 millones en 2024 que no detuvo las emisiones. Estos son hechos, no opiniones. Al representante de la empresa quiero decirle algo directamente. El artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece el principio de precaución. Eso significa que cuando existe evidencia de riesgo grave e irreversible para la salud humana, la incertidumbre científica no es una defensa válida para seguir operando. Y el artículo 203 de esta misma ley dice que quien causa un daño ambiental tiene la obligación de repararlo, y eso no es negociable. Ahora el veredicto. Primero, la clausura temporal de Zinc National se mantiene hasta que la empresa demuestre el cumplimiento total y verificado todas las medidas correctivas ordenadas, no declaraciones, verificación técnica real. Segundo, Zinc Nacional tiene la obligación de financiar la atención médica de los 84 casos críticos y el monitoreo de todos los niños afectados. Ese costo no puede recaer sobre las familias ni sobre el gobierno. Tercero, se realizará una auditoría ambiental certificada en toda la zona conforme a la NMXAA 162 SCFI 2012. Cuarto, el gobierno estatal creará un fondo de emergencia de salud financiado con los recursos recuperados por multas. Quinto, se inicia el proceso formal de reubicación de Zinc Nacional fuera de las zonas habilitadas, con un plazo máximo de 18 meses y un plan de transición laboral para sus trabajadores. Y cierro con una reflexión para todos. Este caso nos muestra que el desarrollo industrial y el desarrollo sustentable sí pueden coexistir, pero requieren normas que se cumplan, instituciones con capacidad real de inspección y empresas que entiendan que la responsabilidad social no es un eslogan en su página web, es el costo real de operar en una sociedad. Los 329 niños con plomo en la sangre nos recuerdan lo que pasa cuando ese costo se ignora. Eso no puede volver a ocurrir. Bueno, con eso cerramos el debate de hoy. Antes de terminar, me gustaría resumir lo más importante de lo que escuchamos. Primero, esto es real, no es un caso inventado para la clase. Son 329 niños aquí en Nuevo León, en municipios que muchos de nosotros conocemos, con plomo en la sangre, y el daño que eso genera en su desarrollo es permanente. Eso nos tiene que importar. Segundo, el caso nos muestra algo de la materia de responsabilidad social ha estado tratando durante todo el semestre, que el desarrollo industrial tiene costos que no siempre aparecen en los estados financieros de una empresa, pero que alguien siempre paga. Tercero, las leyes existen. El artículo 4 constitucional, la LGEPA, los ODS, el problema no es que no haya marco legal, el problema es que el marco no siempre se aplica con la velocidad y la firmeza
que necesita cuando hay vidas en juego. Y por último, lo que hicimos el día de hoy, ponernos en el lugar del otro, aunque no estemos de acuerdo. Escuchar a todas las partes, buscar soluciones que equilibren intereses, eso es exactamente lo que necesitamos más en la sociedad. Gracias a todos por participar.